Hola mi gente. Bueno, empezamos por fin la tercera parte de Caracas, o Caracas número 3. Bueno, como siempre, Venezuela ya saben que está al norte de la América del Sur. No le vamos a dar ya los límites porque le hemos dado en los otros videos anteriores. Le vamos a decir, bueno, que Santiago de León de Caracas fue fundada por Diego Lozada en 1567. Y vamos a seguir. Miren, estos personajes que les vamos a mostrar acá. Y vamos a empezar con el doctor Arturo Uslar Pietri, gente nacida en Caracas, por supuesto. El doctor Arturo Uslar Pietri nació en 1906 y murió en el 2001. Era un abogado, periodista y escritor, un hombre muy brillante, un intelectual. Tenemos que hablar de Carlos Cruz-Diez, que este señor, bueno, un artista cinético venezolano y, bueno, antes de morir obtuvo la nacionalidad francesa por allá en el 2008. Bueno, dejó un legado. Nació en 1923 en La Pastora, por cierto, y murió en París en el 2019. Bueno, todo el que pasa por el aeropuerto internacional de Maiquetía ve esa obra en ese piso que es emblemático, sobre todo para los venezolanos que se han ido del país. Y bueno, se encuentran obras de él en muchas partes del mundo, inclusive en Panamá, en Miami, en París, por supuesto, en Inglaterra. Bueno, señores, vamos a seguir con Alejandro Chatén. Alejandro Chatén es un arquitecto que nació en 1873 en Caracas y murió en 1928. Él, por cierto, bisabuelo de Luis Chatén, un animador y locutor famoso venezolano. Él, dentro de las obras en las que trabajó, tenemos, por ejemplo, el nuevo circo de Caracas, el Arco de la Federación del Calvario, el Museo Histórico Militar, que hoy se llama Cuartel de la Montaña, y el Teatro Nacional, entre otras. Por cierto, sus restos están en el Panteón Nacional. Teresa Carreño, llamada la Leona del Piano, nació en 1853 en Caracas, murió en 1917, una de las pianistas más importantes del siglo XIX y XX, latinoamericana y, bueno, mujer. Tenemos que hablar también de Marcos Isidoro Cabrera González, que nació en 1880, murió en 1963. Fue el último cochero que tuvo Caracas. Y bueno, señores, Oscar Llanes, un periodista y cronista de Caracas, de 1927 nació hasta que murió en el 2013. Y Oscar Llanes, por cierto, estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Omar Vizquel, quien un jugador de béisbol de gran trayectoria, llegó a las grandes ligas, nació en Caracas en 1967, 11 guantes de oro, 3 juegos de las estrellas. Bueno, y todavía está en la carrera para ver si ingresa al Salón de la Fama. Y también le vamos a hablar de Oscar de León. Oscar de León, bueno, músico, cantante, bajista, nació en 1943 en Caracas. O sea que, bueno, puro talento nacido en la ciudad de Caracas. Por cierto, por ahí estábamos escuchando una música de él y vamos a volver a escucharla antes de finalizar esto que estamos haciendo. Vamos a hablar de Parque Central. Bueno, miren, Parque Central tiene una historia muy interesante, y es que esa obra, aunque fue construida por el Centro Simón Bolívar, que es un organismo que pertenece al Estado venezolano, fue financiada por bancos internacionales y gracias a que fue un proyecto presentado por la firma Sosa Cho, que fue la encargada de elaborar el proyecto en un área de 30 hectáreas. Son 8 torres, 7 de viviendas y una que se convirtió en hotel, que es la Nauco Hilton. 6.812 apartamentos de 46 metros, de 80 metros, de 121 metros y de 141 metros. Un sistema de recolección y compactación de basura innovador para la época, donde la gente simplemente lanzaba desde su apartamento la basura y eso era succionado por unos ductos que llegan a un sitio donde hacen la recolección. Bueno, cada torre de vivienda de 44 pisos con 2 mezaninas y 2 niveles de penthouse, donde funcionan áreas comunitarias y educativas. También, bueno, cada edificio con 3 ascensores de alta velocidad y 3 escaleras de emergencia. Además,
Hay dos torres de oficina de 64 pisos, 225 metros de altura, y llegaron a ser las más altas de Latinoamérica en una época. Esas torres tienen la particularidad de que son 5 edificios en una macrotorre con unas losas de seguridad que separan a esa, digamos, como esos espacios. Y bueno, son básicamente para protegerlos contra incendios, que de hecho ya hubo un incendio y afortunadamente gracias a ese sistema no se quemó toda la torre y además la estructura soportó el incendio. Bueno, en total esas torres tienen 24 ascensores, estamos hablando de las de oficinas, y bueno, además de ese complejo de Parque Central tiene áreas comercial con 3 niveles, 1.170 locales, tiendas, restaurantes, supermercados y una piscina techada, además de un área cultural con el Museo de Arte Contemporáneo que fue construido en 1974 y que se llamó también el Museo Sofía Inver, un museo de los mejores de Latinoamérica en su época. El Museo de los Niños, que fue súper innovador en 1982 y en 1993 le hicieron una ampliación. Eso fue impulsado por la esposa del entonces presidente Rafael Caldera, la señora Alicia Pietri de Caldera. Bueno, en la segunda parte del Museo de los Niños fue asesorada por la NASA porque la temática que emplearon allí fue la temática espacial, que además tenemos que decir que ese museo fue tan innovador en su momento porque los niños aprendían justamente tocando, experimentando. Allí más bien el lema era prohibido no tocar. Bueno, tenemos que hablar del Museo del Teclado, que también está allí, y el Museo de Audiovisual. Son dos museos que completan toda esa zona de lo que es el área Parque Central. Bueno, llegamos al Parque Los Caobos, que está muy cerca. Bueno, y también tenemos que decirle que esas torres de Parque Central, las de oficinas, tienen helipuerto. Bueno, en el Parque Los Caobos, ¿verdad? Allí eso comienza donde está justamente la plaza de los museos, tanto de ciencias naturales como de arte, y también está el Teresa Carreño ahí mismo, ¿no? Pero bueno, el Parque Los Caobos se construyó durante el gobierno de Eleazar López Contreras, por allá por 1940, era una antigua hacienda llamada La Industrial, y bueno, dentro de esa área, ese parque está, como ya les dije, los museos de arte y ciencia, está el Teresa Carreño, y ahí, bueno, máquinas para hacer ejercicio, hay parques infantiles, hay fuentes de soda, fuentes de agua, caminerías. Y bueno, los museos que no les he dicho, tanto el de arte y de ciencia, fueron construidos en 1918 junto a la Plaza de los Museos. Bueno, el Teresa Carreño es el segundo en tamaño, el Teatro Teresa Carreño, el segundo en tamaño de América Latina, superado solamente por el Néstor Kirchner de Argentina, y este complejo fue construido en 1983. Tiene una capacidad para 2.714 personas y sus principales salas son la Sala Río Reino y la Sala José Félix Rivas, que tiene otras más pequeñas para ensayos y ese tipo de cosas. Es un área total de 22.586 metros cuadrados. Además tiene una zona para comprar snack, tomarse una bebida, una cosa. Y hay como para salas de exposición, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue construido durante el gobierno de Luis Herrera. También tenemos a la Plaza Venezuela, que la Plaza Venezuela es uno de los monumentos, emblemáticos de Caracas. Está ubicada en la urbanización Los Caobos, fue construida en 1940 y por ahí por el 2009 sufrió una reinauguración, sobre todo la fuente, porque le pusieron luces y el agua se movía al compás de música y luces, etcétera, ¿no? Y ella fue construida originalmente en el 40 en el gobierno de Eleazar López Contreras. Bueno, señores, llegamos a un sitio también importante para la ciudad de Caracas, como es el Paseo de los Próceres. Fue construido en 1956 en honor a los próceres de la independencia durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y ahí se consigue, ahí hay plazas, hay fuentes, hay una serie de cosas donde la gente puede ir a pasear, pero también está, lo más importante ahí son los monumentos de los próceres que están en esas dos torres verticales. En la parte de abajo, ahí están las estatuas de Bolívar, de Páez, de Sucre, de Urdaneta, de Mariño, de Miranda, de Piar, de Rivas y de Brión.
Entonces, bueno, eso es un sitio a visitar en Caracas y se va por allá. Tenemos que hablarle también de la Plaza Altamira, que también se conoce como Plaza Francia, y ella está más hacia la zona del este de Caracas. Tiene un obelisco que, bueno, es importantísimo y súper conocido por sus características. Ella fue construida entre los años 1940 y 1945 y el arquitecto fue Arthur Kahn, que era un señor turco venezolano. Bueno, y llegamos al Poliedro, el gran Poliedro de Caracas, que fue construido en 1974, con una capacidad máxima de 20.000 personas y 13.500 sentadas. Bueno, ahí se han efectuado muchísimas, pero muchísimas cosas. Les podemos decir que, miren, por ejemplo, ahí fue una pelea de boxeo entre Foreman y Ken Norton. Han habido eventos de basquetbol tanto panamericano como sudamericano. Se presentó el Circo du Soleil, Queen, Disney on Ice, Kiss, Rubén Blades y Willy Colón, Fanny All Star, Jackson 5, Pavarotti, Franco De Vita, Air Supply, Cyndi Lauper, Vitas Brenner, Latoya Jackson, Donna Summer, Soda Stereo, Real Speedwagon, Cher, Tina Turner, Van Halen, Olivia Newton-John, Saga, Menudo, Astor Piazzolla, entre otros. Así que bueno, el Poliedro, un gran emblema de Caracas que además, bueno, se le puede llegar en metro. Y bueno, llegamos al Parque del Este, también conocido o con el nombre de Francisco de Miranda. Fue creado en el año de 1961, son 82 hectáreas. Ahí podemos conseguir animales, hay unos lagos artificiales, está una concha acústica, hay parques infantiles, áreas verdes, está el planetario Humboldt, está una nave que se llama, es una réplica del Leander, o sea, una de esos navíos que usaban en la época de la colonia, y en este caso representa al Leander, que fue el que usó Miranda para llevar por primera vez la bandera de Venezuela al país. Entonces, bueno, también por ahí, por esa zona, queda cerca La Casona. La Casona fue una vivienda construida en 1964 y entre los años 66 y 2012 era la residencia oficial del que fuese presidente de Venezuela. Lamentablemente, bueno, por alguna razón, ya después del 2012 se comenzó a usar para otros fines que no sabemos, pero bueno, queríamos traerlo para que se sepa, ¿no? También está por ahí cerca la base aérea de la Carlota o la base aérea Francisco de Miranda, que fue por allá por 1946 cuando fue construida. Es como un aeropuerto militar y civil, y bueno, eso era un área que se llamaba la Hacienda de la Carlota, que por eso es que también se le conoce como la Carlota, pues. Pero bueno, a partir del 2002 ya se declaró zona militar y ya no puede ser usada sino solamente para fines militares. Bueno, vamos a hablar de los centros comerciales de Caracas, que en Caracas hay, bueno, entre 20 centros comerciales, digamos, de un tamaño respetable grande, y son como 30 si metemos unos medianos más pequeños. Bueno, vamos a hablar, obviamente, tenemos que decirles que para hablar de centros comerciales en Caracas hay que hablar del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, que está en la urbanización Chuao y fue el de mayor tamaño e importancia hasta la construcción en el 1998 del Centro Comercial Sambil de Caracas en la Avenida Libertador. Pero, por ejemplo, el Centro Ciudad Comercial Tamanaco tiene 5 torres de oficina, 450 tiendas, 5.000 puestos de estacionamiento, un hotel. Y bueno, el Sambil Caracas, que fue hecho por la constructora Sambil, el señor Salomón Cohen, que fue el genio que creó todo ese tema. Además de eso, construyó Sambil en 6 ciudades más de Venezuela, y además de Caracas, y también incluso llegó a construir en República Dominicana, en Curazao y en España. Y bueno, el Sambil Caracas superó en tamaño al CCCT, pero luego a él lo superaron el Sambil de Margarita y el Sambil de Maracay. Y bueno, hay muchos otros centros comerciales, o sea, pero no lo vamos a nombrar todos ahorita, porque lo que sí le vamos a decir es que la mayoría de los centros comerciales grandes allá tienen, bueno, por supuesto, tiendas, cines, áreas de comida, restaurantes, oficinas, hoteles, entre las cosas que incluso algunos tienen hasta cuestiones médicas, pero básicamente era lo que les queríamos hablar. Y
Bueno, la ciudad universitaria, que esto es, además es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO a partir del año 2000 y obviamente es todo lo que es el campus universitario de la Universidad Central de Venezuela. Durante el gobierno de Isaías Medina Angarita comienza la construcción de esto en 1942, pero fue básicamente la gran parte de su construcción hasta casi su inauguración fue durante el gobierno de Marco Pérez Jiménez en 1954 y en el año 1960 se terminó ya las últimas construcciones. Fueron 164 hectáreas, eso está en la organización Valle Abajo de Caracas. Su arquitecto fue Carlos Raúl Villanueva. Y bueno, mire, eso tiene, entre muchas cosas, tiene 40 edificios de las distintas facultades y escuelas. Tiene estadios de distintas cosas, canchas, tiene áreas verdes, tiene esculturas, tiene el hospital clínico de la ciudad universitaria, tiene el aula magna, que es el auditorio, con una capacidad para 2.700 personas, pero además de eso, bueno, ella fue construida en el año 1953, su construcción duró 4 meses, o sea, por una empresa danesa que era el plazo que le había dado Marcos Pérez Jiménez para que terminaran de hacer eso. Bueno, tiene unos asientos de cuero, de un cuero que importaron desde Chile, justamente para evitar que la gente, si está mucho tiempo ahí, se sienta molestias por el calor que pueda generar el cuerpo pues, sentado. Acuérdense que estamos hablando, bueno, ya de los años 80. Y recintos, o sea, perdón, eso en los años 80 fue el recinto con mejor acústica, una de las mejores acústicas del mundo, a nivel mundial. Y bueno, dentro del techo del aula magna hay unas nubes, y esas nubes son acústicas. Su arquitecto, por cierto, es el norteamericano Alexander Cardell. Y bueno, hasta la alfombra del aula magna es acústica. Bueno, tenemos que hablarle también del jardín botánico. El jardín botánico es una zona de la universidad que tiene 70 hectáreas, fue creado en el año 1958. Ahí hay unos espejos de agua, pero sobre todo la variedad de especies vegetales que se sembraron fueron especies tropicales, porque básicamente fueron para que los mismos estudiantes de zoología, de botánica de la universidad hicieran estudios ahí de esa flora, perdón. Y bueno, eso fue construido con un apoyo de un horticultor suizo llamado August Brand. Así que bueno, señores, por aquí llegamos al final de esta parte de Caracas. Esperemos que les haya gustado. A lo mejor después vamos a hacer otras cositas muy puntuales porque todavía nos faltaron cosas, pero ya lo vamos a dejar hasta por aquí. Esperemos que les haya gustado. Cuídense mucho y nos estamos viendo.